soy transformado cuando yo te adoro. Los aires cambian, demonios huyen, tu rostro brilla. Levante su Biblia, levante sus manos. Vamos a honrar la palabra en una declaración poderosa. Si usted viene por primera vez, segunda vez, nos está viendo a través de las plataformas en vivo, esa transmisión, sean bienvenidos. Vamos a hacer una declaración poderosa. Esta es la palabra de Dios y es vida, es la norma de fe y conducta la que nos rige, y la vamos a honrar con 4 declaraciones que encierran lo que en la Biblia es el tema principal: salvación del mundo, el amor de Dios por nosotros, salvación, sanidad, prosperidad y propósito. Así que levante su Biblia. Le digo que la levante porque la honramos y declaramos lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Ahí donde está, usted también levante sus manos, todos bien fuerte. Creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios, tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree, todo le es posible. Amén. Denle un fuerte aplauso a la presencia de Dios. Estamos aquí. Esto es Gente Nueva, su casa. Prepárese para recibir una palabra de edificación. Tome su lugar. Quiero recomendarle que adquiera el disco, si usted lo quiere, de la música, de la adoración, de la alabanza que tenemos aquí en Gente Nueva. Una de las canciones, Estoy bailando, fue de las que se cantó al principio, pero todo el disco es una super bendición, porque son composiciones nacidas aquí en casa, en tiempos de adoración, en tiempos de atmósferas, de dimensiones de la presencia del Señor, y yo sé que le va a edificar mucho. También lo puede bajar en las diferentes plataformas, en internet, en el YouTube, en Spotify, en Apple Music, en diferentes plataformas ya usted lo puede descargar para que se edifique. Es la adoración de aquí, de su casa, y esto yo sé que va a ser de mucha edificación. Va a crear atmósferas, la adoración crea atmósferas para que sucedan cosas, y esta es una producción de aquí de casa. Lo puede llevar. También tenemos un libro digital que tuve la oportunidad de hacer. Ahí están las plataformas también, que tiene que ver con el propósito, que tiene que ver con cada uno de los pilares que mencionamos hace un rato: salvación, sanidad, prosperidad y propósito. Es un libro devocional digital, gratuito, para que usted lo pueda tener e iniciar un periodo de días devocionales que yo sé que le van a edificar mucho. Acompáñeme en su Biblia, segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Voy a leer del verso 12 al 17. Y dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste, diga conmigo, persiste, tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén.
El apóstol Pablo está hablando a su discípulo, su hijo discípulo, que es Timoteo, y le está dando esta exhortación en medio de un contexto de palabras acerca del carácter de los hombres de los últimos días. Nosotros estamos viendo tiempos postreros. Estos son los tiempos postreros. No son los finales, pero son tiempos postreros. Y está hablando acerca del carácter de los últimos tiempos y le está diciendo que los que caminan en la fe tratando de agradar a Jesús, seguir a Jesús y su enseñanza van a sufrir crítica, persecución, ataque, porque tratar de hacer lo correcto no es sencillo en un mundo de maldad, y como dice la escritura, que va de mal en peor, porque la maldad es progresiva. La maldad es progresiva, dice aquí, de mal en peor. Si lo manejáramos de forma descendente, mal en peor, de peor a reprobado, reprobado a detestable, y así. Es progresiva. Hay cosas que no son buenas, que hoy no nos sorprenden, que hoy son aprobadas, que hoy son aceptadas. Algunas hasta se han convertido en una moda, en una tendencia, y cuando sucede eso se pierde el eje de lo que es bueno y de lo que es malo. Se pierde la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso necesitamos fundamentos en nuestra vida, principios que nos rijan, que puedan determinar lo que es y lo que no es. Entonces el apóstol Pablo está dando estas directrices a su hijo espiritual Timoteo, y le está hablando acerca de los postreros días. Está hablando de nuestros tiempos. Diga que está a su lado, de nuestros tiempos está hablando el apóstol. En los postreros días habrá gente así, que irá de mal en peor e irá empeorando. Y por más que tú intentes hacer lo bueno, no solamente será difícil en un mundo así, sino que serás atacado por ello. De seguir a Jesús, por supuesto, es hacer lo correcto. Entonces está exhortando a Timoteo, le está diciendo, pero persiste tú. Diga conmigo otra vez, persiste. Esta palabra tiene que ver con persevera, perseverar. Persevera tú en lo que fuiste enseñado y de lo que te has persuadido, es decir, de lo que fuiste enseñado y de lo que estás convencido. Persevera. ¿Sabe por qué es importante este tema? Porque hace 8 días tuvimos la fiesta de primicias y honramos a Dios, presentando a Dios lo mejor, lo primero, pero también presentamos nuestros sueños delante de Dios. Y en esa libreta o en ese escrito, lo que usted ha escrito, presentó sus anhelos, presentó sus sueños, presentó sus propósitos en este año. Usted presentó delante de Dios lo que anhela ver en este año y en los próximos años, sea 5, sea 10 años. Pero es importante esta palabra perseverar. Es importante, porque el perseverar no es algo que se dé automáticamente. Hay que hacer un esfuerzo. Por eso la exhortación del apóstol: persiste tú en lo que has aprendido, te persuadiste, estás convencido, sabiendo de quién lo has aprendido. Porque el pastor Timoteo traía la fe de su abuela Loida y su madre Eunice, y ahora el apóstol lo había discipulado, y dice que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. No es lo mismo la sabiduría que el conocimiento, las cuales te pueden hacer sabio. Aquí una definición de sabiduría: es la capacidad de decidir correctamente
Si usted pudiera notar esto, sabiduría es la capacidad de decidir correctamente. Otra definición es la capacidad de poner en práctica lo que conocemos o lo que sabemos. Entonces se necesita sabiduría para decidir correctamente en esos tiempos difíciles, porque por la desesperación se puede decidir mal, en la angustia se puede decidir mal, en el dolor se pueden tomar decisiones incorrectas. Necesitamos la sabiduría de Dios, y dice aquí que las sagradas escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación. Y luego le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Es decir, aquí hay enseñanza que tiene principios que nos van a ayudar a caminar y a decidir correctamente en esos tiempos difíciles. Pero hay que leer, hay que meditar. Dice la escritura: para redarguir, porque en ella podemos encontrar lo que es correcto y lo que no es correcto. En ella podemos encontrar principios que definen aquellas cosas que tenemos que decidir, aquellos consejos que necesitamos obedecer. En ella la encontramos, en la palabra. Es útil para redarguir, para corregir, para disciplinar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto. Es decir, a fin de que el hombre sea maduro, a fin de que el hombre crezca, a fin de que el hombre sea una persona sabia, enteramente preparada para toda buena obra. Amén. Entonces, la palabra clave aquí es persevera. Te has propuesto cosas en tu vida que te van a ayudar a salir adelante. Persevera. Sigue adelante. Dice el apóstol en segunda carta a los Corintios 4:7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Muchos de nosotros hemos vivido cosas bien difíciles, sobre todo en los 2 últimos años, desde que se declaró esta pandemia, y han sido tiempos difíciles. Quizá sufrido la enfermedad, sufrido el golpe de la economía, de la partida de un ser querido, y aquí estamos, sin embargo, porque Dios está con nosotros. Veo una palabra implícita en esto que acabamos de leer: estamos atribulados, pero no angustiados. Porque el hecho de que seamos creyentes, que seamos cristianos, no nos exenta del poder padecer, más cuando estamos tratando de hacer lo correcto y agradar a Dios. Sin embargo, hay una diferencia entre el estar atribulados pero no angustiados. Porque aunque haya pegado la enfermedad, sabemos que nuestra confianza está en Dios y no nos desesperamos, no caemos en ansiedad, en desesperación, en tristeza como los que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos una esperanza, se llama Jesús. Si Él murió y resucitó, nosotros también moriremos, pero resucitaremos en Cristo Jesús para estar con Él siempre. No angustiados, en apuros, mas no desesperados. Porque ciertamente quizá golpeó tu economía, quizá golpeó en el área material, y de repente te encontraste en dificultad y en problemas para pagar ciertas cosas. Pero Dios te ayudó, Dios nos ayudó, y aquí estamos. Porque tenemos confianza en Dios. Derribados pero no destruidos. Quizá en algún momento flaqueaste en tu fe, flaqueaste en seguir adelante, quizá en algún momento hasta renegaste,
Pero después dijiste, bueno, no tengo a dónde ir. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, váyanse, si ustedes también quieren, váyanse. Ellos sintieron la presión de la crítica por seguir a Jesucristo, y sus discípulos empezaron a dudar si Él era el Mesías o no. Y ellos también en algún momento quizá desistieron de seguir a Jesús. Y Jesús les dijo, si quieren irse, váyanse, tienen libertad, no hay problema. Pero yo voy a caminar con gente con altas convicciones. Y entonces Pedro le dice, Señor, ¿a quién vamos? Lo consideramos en algún momento por la presión de la crítica por seguirte, pero ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién vamos a ir si tú nos sacaste de donde estábamos? ¿A quién vamos a ir si tú hiciste lo que nadie ha hecho? Derribados pero no destruidos. Y aquí estamos. Amén. Nada puede reemplazar el perseverar. Puedes ser muy talentoso, pero eso no suple la perseverancia. Puedes tener conocimiento intelectual, pero eso no va a suplir que perseveres. Hay que perseverar. Hay un dicho japonés que dice que la perseverancia con el tiempo vence la inteligencia. Y es verdad. Podemos encontrar gente talentosa en la ruina. Podemos encontrar gente incluso con alguna preparación profesional en el fracaso total. Porque la perseverancia o la falta de perseverancia en esa persona, aunque tiene talento, no le permitió salir adelante. Nunca va a suplir el talento la perseverancia. El persistir, el seguir adelante. Por eso es tan importante. Y sobre todo cuando se trata de seguir a Jesús, necesitamos perseverar. Eso no viene automáticamente, no es un fruto no es un don del Espíritu. Eso se tiene que ir trabajando a través de disciplina, a través de determinación, a través de esfuerzo. Cuando hay una convicción, perseveramos en ello. Amén. ¿En qué tenemos que persistir? En todas las áreas de nuestra vida. Sin duda, tenemos que persistir. Pero sobre todo en lo que hemos creído, en quien hemos confiado, como le dijo Pablo a Timoteo. Pero tú persiste en lo que has creído, persiste en lo que se te enseñó, persiste en aquello que tú estás siguiendo en Cristo Jesús. Amén. Filipenses 3:13 dice, el apóstol Pablo puede darnos luz acerca de ello, porque dice en Filipenses, en su carta, capítulo 3, verso 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo es un hombre que su éxito radicó en una palabra. Él está diciendo, no que lo haya alcanzado, no digo que ya haya alcanzado todo. Y solamente para nuestro contexto, para nuestra enseñanza, en realidad el apóstol Pablo sí había alcanzado todo en su vida. Él era un fariseo de fariseos, perfecto en la ley. Él se sabía de memoria el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Si a usted le cuesta un trabajo memorizar un verso de la Biblia, bueno, él se memorizó 5 libros de la Biblia. Era excelente en testimonio, impecable en moral. Era un hombre empresario, tenía posibilidades económicas, estudió en las mejores escuelas teológicas de su tiempo, con todos los títulos que podamos imaginar, con todas las aspiraciones que podamos imaginar. Él había llegado y sí lo había alcanzado. Pero él había entendido que dentro de todo eso que no le llenaba, él había tenido un encuentro en una comisión, en una tarea, en una enmienda de perseguir a la iglesia
cristiana, camino a Damasco, tuvo un encuentro con la eternidad, con Jesús, y se dio cuenta que él era mucho más que sus títulos, que él era mucho más que su conocimiento, que él era mucho más que su propia empresa que él tenía, y se dio cuenta que Jesús era mucho más que conocimiento, que cosas materiales. Su encuentro con la eternidad le dio otra perspectiva de la vida y se dimensionó a tal grado que él ahora escribe: no que lo haya alcanzado todo, sí lo había alcanzado en esta vida, pero dice: una cosa hago, hacer lo que Jesús me encomendó. Él se enfocó en el propósito de su vida y ahí radicó el éxito. Porque el Pablo no se conocía, el gran Saulo no se conocía tanto hasta que tuvo un encuentro con Jesús y empezó a caminar en su propósito. El hombre llenó un continente del evangelio, un continente. La convicción de hacer lo que Jesús le había encomendado le hizo superar todas las pruebas de esa vida, todas: persecución, hambre, traición de falsos hermanos, el ser apedreado, el ser lapidado, el quedar a la deriva en alta mar, cualquier tipo de pruebas, el haberle mordido una serpiente, el haber sido inyectado del veneno más letal, y de todo se levantó. Por eso le escribe: derribados pero no destruidos, en tribulación pero no angustiados, con problemas pero seguimos adelante. ¿Por qué? Porque tenemos algo mayor que los problemas de esta vida. Se llama Jesús. Y él tenía a Jesús en su corazón, y de todos los desafíos él se levantó. Y ahora puede decir él: una cosa hago, en una cosa me enfoco, en ella persisto, en ella persevero. Es en ese encuentro que tuve con la eternidad. Y el hombre llenó un continente del evangelio, llegó hasta España y llegó hacia Roma. Y cuando iba hacia Roma, alguien le ató las manos con un cinto y le dijo: así harán con el que vaya a Roma y allá morirá. Así es que le decían: no subas, Pablo, no subas porque te van a matar. Y el hombre dijo: a eso voy. ¿Qué persona habla de esa manera, que se encuentra con Dios y dice: yo sé para qué vivir, sé por qué vivir y sé por qué morir? Si subo y he de morir, llegó mi hora, pero he terminado mi carrera. Cuando hoy la gente sin propósito dice: ¿y si morimos qué va a pasar? Y viene el temor, y viene la angustia, y viene una tristeza sin esperanza. ¿Y si morimos qué va a pasar? Una persona que tiene propósito sabe por qué morir y sabe por qué vivir. Le dijeron: Saulo, no subas, te van a matar. Dice: a eso voy. ¡Qué locura! Porque sobre Pablo ya no estaba el aguijón de la muerte. ¿Sabe? El aguijón es el temor, la angustia, la desesperación por morir. A Pablo eso ya no le afectaba. Él decía: si vivo, vivo para Cristo, y si muero, gano. ¿Qué desafío para la muerte? ¿Quién desafía a la muerte? Sino Jesús, que le dijo: muerte, yo seré tu muerte. Y ahora Saulo está diciendo: si voy a morir, gano. Entonces la muerte ya no sabía qué hacer. Cuando alguien no tiene temor a la muerte es inhabilitada de su poder. Porque la muerte no es el fin de todo, la muerte es el principio de todo para un cristiano. Porque sabemos que es el acceso para ir por toda la eternidad con nuestro amado Dios, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Y ahí no habrá llanto, y ahí no habrá tristeza, y ahí no habrá dolor. Y ahí veremos la manifestación gloriosa y plena de aquel que lo dio todo por amor a nosotros. Se llama Jesús. Yo que usted estaría
día gritando y dándole gracias y honrando su nombre y celebrando, porque Él lo dio todo por nosotros. Así es que debemos perseverar. Persevera en tus sueños. Escribiste sueños, los presentaste, persevera. Tenemos que romper con esa maldición de la inconstancia en nosotros los latinos. Tenemos que romper con ello. Si empieza a leer un libro, termínelo. Gracias por sus amenes. Algunos leen el prólogo y dejan de leer. Si empieza a estudiar, termine sus estudios. Si empieza un negocio, continúe. No quiere hacerse millonario en el primer año. No, persevere. Si empieza una relación, o persevere en sus relaciones. Persevere en aquello que ha creído, en su propósito. Persevere. Persevere en su negocio, persevere en su trabajo. Persevere y cultive la amistad. A los casados no les queda de otra. Ustedes por default tienen que perseverar. Pero cuando digo de relaciones afectivas, de amistad, persevere. La Biblia dice que un amigo es como un hermano en tiempos de dificultad. ¿Cómo conforta la palabra de un amigo? ¿Cómo conforta un abrazo de una persona que estimas y que te estima? Es porque has cultivado la amistad y has perseverado en la amistad. Sabe que en este tiempo las amistades no duran. Como las relaciones se rompen fácilmente, porque no hay cultura de honor, no hay cultura de lealtad, fácilmente se rompe. Y usted y yo tenemos que acabar con esa maldición de la inconstancia que nos caracteriza. Si empezamos algo, terminemos, concluyamos eso, perseveremos en ello, sigamos adelante. ¿Cómo va a Dios confiarnos más cosas si no somos fieles en lo poco? ¿Cómo Dios nos dará más? No hay garantía para Dios de que seamos fieles en lo mucho. Si en lo más mínimo estamos siendo desleales, ¿cómo Dios nos abrirá las ventanas de los cielos para que derrame lo grande si no hemos sido fieles con lo poco? Levante sus manos y diga: en el nombre de Jesús, hoy rompo con la maldición de la inconstancia. En el nombre de Jesús, soy creyente, soy un discípulo de Jesús. Todo lo que empiece a partir de hoy, voy a perseverar, voy a continuar, voy a crecer y voy a terminar, porque soy discípulo de Jesús. No soy una persona del tercer mundo, soy una persona ciudadano del reino de los cielos. Soy un ciudadano de nobleza, de reino, y por lo tanto hoy me levanto para hacer, para perseverar y para concluir todo lo que me proponga en Cristo Jesús. Amén y amén. Acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 18. Jesús nos da un ejemplo acerca de el perseverar. Lucas capítulo 18, versos 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario.
Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y les pregunta a los discípulos: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabe que me deja pensando de esta parábola la pregunta con la que Jesús termina esta parábola? Porque habla de los tiempos que estamos viviendo, tiempos postreros. Y en esta pregunta Jesús está evidenciando que no todos van a perseverar hasta el fin. Porque como la maldad es progresiva, leíamos al principio en carta a Timoteo sobre el carácter de los hombres de los últimos tiempos, que irán de mal en peor. Dice Jesús: por la maldad y por la falta de perseverancia, cuando venga el Hijo del Hombre a esa tierra, ¿hallará fe? O sea, en otras palabras, hallará gente que habrá perseverado hasta el fin, o en el camino desertaron, se debilitaron, renegaron, se perdieron en el mundo. ¿Hallará? Es la pregunta que nos hace Jesús a la iglesia en este siglo. ¿Hallará fe Dios en este tiempo? ¿Hallará gente que haya perseverado en el camino, que haya perseverado en la fe, que haya perseverado en el crecimiento, que haya perseverado en su determinación, en sus convicciones? ¿Hallará fe? ¿Hallará perseverando a gente en lo que un día creyó? Jesús está diciendo: miren, si en el mundo funciona el perseverar, porque este juez era injusto, era un hombre malvado, y esta viuda le pedía que le hiciera justicia, y venía y el juez injusto: no, ya no, carpetazo, ahí sáquenle una mordida y síganla trayendo, y no le den solución a su problema. Juez injusto. Y la mujer tenía algo: perseveraba. Y otra vez iba, y otra vez: hazme justicia, y hazme justicia. Y el juez la rechazaba: y hazme justicia, hasta que hubo un momento que le dijo: ay, ya me molesta, me va a agotar la paciencia, denle lo que quiere, ya solucionen el caso, y ahí háganle justicia a esa mujer. Y Jesús le dice: si eso pasa allá afuera, ¿cuánto más el Padre va a escuchar a sus hijos, a sus escogidos, que de día y de noche oran, de madrugada claman, cada domingo están ahí, cada discipulado, cada academia, cada encuentro, ahí están, perseverando? Claro que le va a abrir a Dios las puertas, claro que Dios le va a abrir las ventanas de los cielos, claro que Dios los va a escuchar, porque Dios es grande, porque Dios no miente y porque Dios no se arrepiente. Claro que Dios los va a escuchar a aquellos que perseveran clamando a Dios. Escucha esto: ¿cuántas cosas no se concretaron por falta de perseverancia en nuestra vida? ¿Cuántas cosas están retenidas por falta de perseverar? ¿Cuántas cosas te perdiste por falta de perseverar? Un poco más de fe, un poco más de insistencia, un poco más de oración. Pero nos faltó perseverar por esa maldita inconstancia que nos caracteriza. ¿Cuántos negocios no se cerraron por no persistir un poco más? ¿No le ha pasado que cuando va en la calle, o cuando se encuentra una persona, o un indigente, una persona que está pidiendo, le dice, y usted en primera instancia quizá le dice: no tengo ahorita, pero ella vuelve y te redarguye en tu corazón: si vuelve, le doy. Si me dice,
Si me dice una vez más, yo sí saco y le doy. Y de repente no llegó y te quedas con eso. Si me hubiera dicho otra vez. Jóvenes, aquella muchacha por la que te enamoraste perdidamente, y ahí estabas y te rechazó porque ella estaba por el guapo, por el tendencia, por el que tenía su bocho modificado. Y tú ni en bicicleta llegabas a la prepa. Pero si hubieras insistido un poquito más. ¿Sabes por qué hay mujeres tan hermosas con hombres tan feos? No por guapos, claro está. Es porque persistieron, insistieron. Si hubieras perseverado un poquito más. Qué pacho, mi niño, tan bonito. Si hubieras perseverado un poquito más en esa negociación, te la hubieran dado a ti. Ah, no, a mí no me gusta no me gusta estar insistiendo, porque yo si quieres, si soy de una palabra, sí, si no, déjate de eso, orgullo tonto. Persevera. A mí me sorprende esa mujer sin ofensa que venía detrás de Jesús. Señor, sana a mi hija, está endemoniada, libérala a Jesús. Jesús, no es bueno darle el pan de los hijos a los perros. Mire qué respuesta de Jesús. Cualquiera se ofendería con ello. Ay, sí, Señor, es molesta. Ya despídela, dile que se vaya. Dile una palabra tú, porque nosotros ni nos pela. Como somos solamente los seguidores y no somos tú, dile tú. Y le dice, mujer, no es bueno darle el pan de los hijos. La mujer pedía liberación, pan. No es bueno darle el pan de los hijos a los perros. Y la mujer le da una respuesta que sorprende a Jesús. Y persevera y le dice, sí, Señor. Cualquiera se hubiera desanimado con esa respuesta. Y es Jesús, y eso que es Jesús, y eso que es el pastor, y mira cómo responde. Si así es él, ¿cómo serán los seguidores? Miren, no, esta mujer sabía que en su oración estaba la vida de su hija. Cualquiera se desanima con una respuesta así de Jesús. Yo imagino que Jesús caminando y no deteniéndose, porque iba a una enmienda. Y entonces los discípulos venían atrás y la mujer gritando, Jesús, sana a mi hija. Mi hija está endemoniada, Señor, ayúdame. Y Jesús caminando, mujer, no es bueno darle el pan de los hijos a los pobres. Y la mujer, cuando le da esa respuesta, la mujer quizás se detuvo, pero entonces se recordó de su hija e insistió, sí, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús voltea y le dice, mujer, tu insistencia, tu oración me ha impresionado que se haga como has dicho, porque la persistencia, Dios responde ante la persistencia. ¿Cuántos de aquí van a perseverar en lo que han creído? ¿Cuántos de aquí no se van a ir para atrás en el primer desafío y van a perseverar creyendo que aquel que habló, que aquel que ha dicho lo hará? Persevera en lo que has creído. Escucha esto. Te voy a dar razones para perseverar. Razones poderosas para que perseveres en tu propósito, en tu libreta de sueños, en la fe, en la palabra. Escucha esto. Tenemos que perseverar porque recuerda que Dios es fiel. Una razón poderosa. ¿Por qué debemos perseverar? Porque Dios es fiel. Me gusta lo que dice el libro de Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Conoce que tu Dios es Dios. ¿Será que estoy en el camino correcto? ¿Será que estoy en la iglesia correcta? ¿Será que estoy adorando a Dios correcto? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto hasta 1000 generaciones.
Dios es fiel y no nos va a alcanzar toda la vida para saber que Dios es fiel, porque Dios va a ser fiel con nosotros, pero también va a ser fiel con nuestros hijos, y esta generación va a pasar y va a ser fiel con nuestros nietos, y Dios va a pasar esa generación y Dios va a ser fiel con nuestros bisnietos, y van a pasar 5 generaciones y Dios seguirá siendo fiel, y van a pasar 100 generaciones y Dios seguirá siendo fiel, y van a pasar 1000 generaciones y Dios seguirá siendo fiel. Por eso debemos perseverar, porque Dios es fiel. Diga conmigo: Dios. Grítalo: Dios. Otra vez: Dios es fiel. Amén. 2. Tenemos que perseverar porque Dios no miente. Dios no miente. Libro de Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Mire qué poderosa razón, qué poderoso fundamento para pararnos ahí y perseverar. Dios no miente. Te prometió salvación para tu casa. Persevera, sigue creyendo, sigue orando, sigue doblando rodillas, sigue hablando, mantente firme. Dios va a salvar toda tu casa. Si eso te ha prometido Dios, persevera, porque el que te lo prometió no tiene la condición de hombre. Él es supernatural, Él es sobrenatural, Él es espíritu y Él es Dios. Dios te va a salvar y te va a cumplir la promesa de que tú y tu casa serán salvos. Amén. Dios no miente. Diga conmigo: Dios no miente. 3. Tercera razón para que perseveremos es que Dios es inconmovible. Dios no se mueve. ¿Tú crees que a Dios le afecta esta pandemia? ¿Tú crees que a Dios le estresa en lo más mínimo? Es más, en el tiempo de el imperio egipcio, Dios les soltó 10 plagas. Él soltó 10 plagas sobre Egipto. Podría parecernos duro. ¿Cómo Dios soltó esa plaga? Dios la soltó. De piojos, de ranas, de moscas, de muerte, de langostas. 10 plagas. Suena difícil, pero ¿sabe qué sucedió? Que en Egipto había 10 deidades idólatras que tenían controlado a su pueblo por 400 años. 10 deidades que representaban las aguas, que representaban la fertilidad, la cosecha. Cada plaga destruyó una de las deidades que tenían controlado a Israel. Y Dios lo sacó con brazo fuerte. ¿Por qué entonces no lo hizo en los primeros 50 años? ¿Por qué entonces Dios no lo libró en los primeros 100 años? ¿Por qué 400 años? Porque el pueblo se adaptó al sistema, porque el pueblo coqueteó con las tinieblas, con Egipto, y dijo: me parece que podemos considerar otros dioses, no son tan malos, o pueden ser buenos. Y se olvidaron de Dios, hasta que 400 años después una generación dijo: nuestros padres adoraron a Jehová. ¿Dónde está el Dios de nuestros padres? Necesitamos ayuda, no podemos seguir esclavos. Y clamaron a Dios, y entonces Dios le dijo a los ángeles: háganse a un lado, porque ya clamó mi pueblo, y yo tengo oídos y oigo la oración de mi pueblo y de mis hijos. Y entonces vemos la mano de Dios poderosa para librar a una nación esclavizada. Y
la gente pregunta, ¿por qué tantos años para librarlo? Por la misma razón de que tantos años muchos de los que están aquí están esclavizados y siguen esclavos, porque no han clamado al Señor. Pero Dios te puede librar cualquiera que sea tu esclavitud. Dios te puede librar con mano fuerte, porque Dios es inconmovible. Dios no se estresa. Dios, no hay crisis en el cielo. En el reino de Dios no hay crisis económica. No hay devaluación del oro del cual están hechas sus calles. Es inconmovible nuestro Dios. Por eso podemos confiar en Él y perseverar en Él, porque sabemos que Dios no se mueve. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo siempre. Número 4, debemos de perseverar porque en su propósito está revelado nuestro principio y nuestro fin. Escuche esto. El Salmo 139:16 dice: mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Escuche esto. Cuando Dios te creó en el vientre de tu madre, es porque ya había terminado tu historia. Cuando Dios te creó en el vientre, Dios ya había terminado tu historia. Por eso debemos perseverar, porque el fin de tu historia lo sabe Dios. Es más, lo tiene escrito en su libro, y tu historia no termina en fracaso. Tu historia no termina en derrota. Tu historia no termina en enfermedad. Tu historia termina gloriosa. Tu historia termina en multiplicación. Tu historia termina en ganancia. Tu historia termina en gobierno y señorío. Tu historia termina en el propósito de Dios, que es grande sobre tu vida. Alguien debería estar recibiendo esta palabra porque es verdadera. Alguien grite. En tu propósito, quédate de pie, estoy terminando. En tu propósito está revelado tu principio y tu fin. Y el apóstol Pablo lo sabía. El apóstol Pablo lo sabía. Pero se dice, ¿que voy a ir a morir? Si a eso voy, porque cuando muera ya gano. ¡Qué locura! El director del seminario en el que estudié lo sabía. Un hombre que revolucionó, hizo una reforma en el mundo cristiano, en todo el planeta literal. Él sabía el día en que iba a morir. ¿Quién sabe el día que va a morir? Nadie. El apóstol Pablo lo sabía. Jesús lo sabía. Y este hombre lo sabía. Le dice a su esposa una mañana, o fue en el momento de su almuerzo, le dice a su esposa: amor, hazme la comida que más me gusta. Se la hace a su esposa, él come y le dice: amor, me voy a acostar, voy a casa, ya me voy. Y el hombre se fue, se durmió y dormido partió con el Señor. ¿Quién? Pero el hombre ya había invadido todo el globo con escuelas para formar líderes, como un servidor. Él sabía su final, sabía su propósito, por eso no le importaba el día de su muerte. Cuando tú y yo conocemos nuestro propósito, sabemos por qué nacimos, sabemos por qué vivimos y vamos a saber por qué morimos. Amén. Levante sus manos. 5. Razón para perseverar, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Persevera, Dios quiere lo mejor para ti. Pero me ha ido difícil, Dios sigue queriendo lo mejor para ti.
Muchas de las cosas que hemos vivido tristes han sido por nuestras malas decisiones, por nuestra falta de sabiduría. Tenemos que ser honestos, pero Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros. Tercera carta de Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es que te vaya bien. El deseo de Dios es que prosperes. La Biblia dice en Juan 10: porque el ladrón viene para robar, para matar y para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia. Dice la Biblia que Él vino a buscar y salvar lo que se le ha perdido. Jesús vino a buscar y salvar lo que se ha perdido, y cuando encuentra lo que se le ha perdido, el deseo de Dios es que te salve. El deseo de Dios es que seas sano. El deseo de Dios es que seas próspero. Y el deseo de Dios es que encuentres tu propósito, para que vivas, para que perseveres, y para que cuando vayamos a la presencia del Señor podamos decir como el apóstol Pablo: he terminado mi carrera, mis días aquí han terminado, he hecho todo lo que Dios me ha dicho, estoy listo para ir con mi amado Dios por toda la eternidad. Levante sus manos y diga: tengo un propósito. Grítelo: tengo un propósito en la vida. Mi propósito está en Dios. Voy a perseverar, voy a buscar su rostro, voy a adorarle, voy a honrar a Dios y voy a obedecer su palabra, porque su palabra me hará sabio. Su palabra es el mejor consejo. Su palabra me enseña. Su palabra es vida, es medicina para mis huesos. Amén. Voy a perseverar todos los días de mi vida, porque Dios, mi Dios, es fiel, es inconmovible, no miente, no se arrepiente, y Dios quiere lo mejor para mi vida. Amén y amén. Bendice al Señor.